Sean muy bendecidos, respetables hermanos y hermanas. Habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración y después paso a dar las indicaciones pertinentes al estudio de esta tarde. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo porque una vez más nos permites estudiar tu palabra. Gracias por ello, que tú seas honrado y que me dirijas a través del Espíritu Santo a presentar lo que tú nos has heredado de tal manera que nos ayude a nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos estudiando los días miércoles la vida y ministerio de Cristo a través de El Alumbrador Cristiano, así como ustedes pueden sintonizar nuestro propio canal Iglesia de Cristo en El Salvador. Estamos estudiando, vamos a ver la lección número 40 y lo que vamos a tratar en este día es el tema No juzguéis. Recuerden que estamos estudiando el Sermón del Monte y este va a ser un examen más acucioso de los versículos 1 y 2. Por supuesto que vamos a estar tomando en cuenta desde el capítulo 7 hasta el 12, pero en este estudio solo vamos a ver los versículos 1 y 2. Quiero dar un avance de que serán 4 lecciones que presentaré en relación a este tema. No juzguéis, dividido en 2 partes, y la otra parte que voy a presentarles siempre va a ir en las otras 2 partes, la tercera y cuarta, siempre va a ir en relación al tema de no juzguéis. Quiero también hacerles claro que estaré usando citas bíblicas del Sermón del Monte repetidamente, porque ustedes lo entenderán conforme escuchen el desarrollo de estos temas. Bueno, comienzo pues con la primera parte 1 pues. Uno de los desafíos que se nos presentan al tratar de vivir la vida cristiana es llevarnos bien con la gente. El Señor Jesús entendía esto y por esta razón dedicó gran parte del Sermón del Monte a las relaciones con los demás. Dijo que fuéramos misericordiosos con los demás. Mateo 5:7 nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dijo también que fuéramos pacificadores. Mateo 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. También instó a todos los oyentes a ser una buena influencia. Vamos a leer de Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si usted lo recuerda, este tema
de la sal y la luz ya los hemos estudiado y los desglosamos ampliamente. También el Señor dijo que no nos enojáramos con el hermano, sino que nos reconciliáramos con él. Vamos a leer de Mateo 5, desde los versos 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Cristo habló incluso sobre cómo deberíamos relacionarnos con los que tratan de herirnos, esto es, nuestros enemigos. Vamos a leer otra extensa porción de Mateo 5, 38 hasta el 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora llegamos a toda una sección de la enseñanza de Jesús sobre este tema en Mateo 7, 1 al 12. Dice aquí de la siguiente manera: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo
y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Como usted ha escuchado y ha leído juntamente conmigo, estos 12 versículos tienen mucho que decir acerca de cómo llevarnos bien con los demás. El Sermón del Monte es como una luz que alumbra nuestra vida y expone nuestras debilidades. Al alumbrarle con la luz de la palabra de Dios, en este mensaje, como en los que siguen, puede que pase usted algunos momentos de incomodidad. Por eso le ruego que ponga especial atención en este y en los 3 subsiguientes temas que le voy a presentar. Vamos a ver principios. Vamos a ver el primer principio, y el primer principio fundamental para llevarnos bien con los demás es el siguiente: debemos dejar de tener espíritu de juicio. Se lo repito, debemos dejar de tener espíritu de juicio. Mateo 7, 1 y 2. Antes de estudiar los versículos 1 al 12 en detalle, entendamos por qué se incluye la totalidad del pasaje sobre llevarnos bien con los demás. Es más o menos obvio que los versículos 1 al 6 tratan sobre las relaciones, al referirse a juzgar y a no dar lo santo a los perros. Después, en los versículos 7 al 11, Jesús enseñó acerca de la oración y de la eficacia de ella. Podría parecer que dejó el tema de las relaciones interpersonales si no fuera porque el versículo 12 dice así que, o sea, es una hilación de lo que se viene diciendo, y pasa después a dar la máxima sobre cómo vivir en armonía con los demás, que es lo que se conoce como la regla de oro. La expresión así que indica que Jesús estaba concluyendo su tema, esto es, resumiéndolo, llevándolo a un final. Así, de algún modo, los versículos 7 al 11 se relacionan con el tema general. Por esta razón, se incluirán los versículos 1 al 12 en el tema de llevarnos bien con la gente. Se extraerán 6 verdades del texto, 6 principios fundamentales para llevarnos bien con los demás. En esta enseñanza, como le he aclarado, se abarcará únicamente el primero de ellos y solo 2 versículos. Bueno, empecemos a ese desglose. Lo que Jesús mandó
contemplado en Mateo 7:1 en su primera parte. Si nuestro deseo es llevarnos bien con los demás, lo primero que dijo Jesús es que debemos dejar de tener espíritu de juicio. Y yo le voy a explicar con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo. El pasaje comienza diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. En el texto original, la fórmula usada indica que sus oyentes necesitaban dejar de tener espíritu de juicio. En la traducción de Williams se lee: dejar de enjuiciar a los demás. Hay muy buenas interpretaciones y traducciones de las versiones bíblicas. A primera vista, esta parece una forma negativa de comenzar una sección sobre las relaciones, una sección que termina con la hermosa regla de oro. Puede que Jesús haya comenzado de esta forma por varias razones, y yo se las empiezo a desglosar. 1. Llenar una necesidad universal. Cristo puede haber comenzado con una advertencia acerca de juzgar, porque todos sus oyentes necesitaban esta reprensión, o mejor dicho, porque nosotros necesitamos esta reprensión. Es probable que no transcurra un periodo de 24 horas sin que violemos el mandamiento de Jesús que se recoge en Mateo 7:1. Basta con desobedecerlo para echar a perder una relación con otra persona, y nada hay que la eche a perder tan rápidamente. Número 2. Fíjese bien, le he dicho la número 1, llenar una necesidad universal. Número 2, contrarrestar una mala influencia. Otra posibilidad es que Jesús comenzó con el tema de juzgar porque no había dejado de pensar en los escribas y fariseos. Ya estos lo estaban siguiendo a todo lugar que iba, tratando de encontrar alguna falla para acusarlo. Terrible esta situación. Miren lo que nos dice Lucas 6:1 al 7. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes? Y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Hermanos y hermanas, sus enemigos, entre los que se incluían los fariseos, ya estaban haciendo planes para matarlo. Dice Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo,
sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así, en el Sermón del Monte, Jesús hizo muchas referencias directas e indirectas a ellos. Dice en Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En la última parte del capítulo 5, Cristo hizo un contraste entre sus enseñanzas y las tradiciones acerca de la ley. Estas tradiciones eran perpetuadas por los fariseos. En la primera parte del capítulo 6, Jesús habló de los hipócritas que tocaban trompeta cuando daban limosna, que oraban en las esquinas de las calles con interminables repeticiones y que deseaban que todos se dieran cuenta de cuando ayunaban. Todos habrían reconocido a los fariseos en las descripciones que él hacía de ellos. En la relación que hace Lucas del Sermón del Monte, él incluye una referencia a maestros que eran ciegos, guías de ciegos. Dice en Lucas 6, 39 y 40, y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esta es una obvia referencia a los escribas y a los fariseos, hermanos y hermanas. Veamos Mateo 15, 12 al 14. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Los escribas y los fariseos eran culpables de la clase de juicio que Jesús estaba denunciando. Censuraban a grandes segmentos de la sociedad. Censuraban a los recaudadores de impuestos. Dice Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gana. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, fíjese, yo le estoy diciendo a usted que censuraban a grandes segmentos de la sociedad, a los recaudadores de impuestos, como también a los samaritanos y a los gentiles.
Además, se consideraban superiores a todos los demás, despreciaban a los demás y tenían poca compasión por ellos. Por eso es que tengo que decir lo siguiente: para llevarnos bien con los demás, nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entro al punto número 3. Y este punto número 3 es eliminar un aspecto negativo. Fíjense bien, hemos visto 1 y 2. El 1, llenar una necesidad universal. El 2, contrarrestar una mala influencia. Y el 3, se lo repito, eliminar un aspecto negativo. Puede que Jesús haya comenzado de esta forma, porque deseaba eliminar el aspecto negativo de las relaciones antes de entrar en lo positivo. Usted sabe que antes de plantar flores, a veces tenemos que arrancar malezas. Esa es la realidad. Por la razón que fuera, esta fue la manera como Jesús comenzó, y se lo repito, y a través de estos estudios que ya le he anunciado, lo estaré enfatizando. No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, hoy entro a otro aspecto de este capítulo 1. Hemos visto estas 3 partes y entro a ver lo que Jesús no, oiga bien, lo que Jesús no dio a entender aquí en Mateo 7:1. El hombre de pensamientos mundanos y que es un analfabeto bíblico conoce un puñado de pasajes, y este es uno de los que especialmente domina. O sea, hay mucha gente que pretende conocer la Biblia. Yo no me estoy poniendo como un sabelotodo en la situación bíblica, pero hay muchas personas que tienen esta actitud: no juzguéis para que no seáis juzgados. Yo le digo que hay situaciones específicas y conforme desarrolle el estudio lo voy a tratar. Por experiencia se puede decir que ha sido de labios de los culpables o de los que se compadecen de ellos que más a menudo se oyen estas palabras: no juzguéis para que no seáis juzgados. Estas personas interpretan estas palabras de modo que den a entender que no debemos decirle a nadie que está mal, ni advertir de las funestas consecuencias que aguardan al pecador no arrepentido y que no cambia su conducta. Los que dicen que uno está mal cuando le dice a otro que está mal, se están censurando a sí mismos. Analícelo, mi hermano y hermana, y verá que así es. ¿Es esto lo que Jesús se proponía enseñar? Antes de hacer notar lo que la palabra juzgar significa en Mateo 7:1, permítame, hermano y hermana, recalcar lo que no significa. Y vamos a ver varios de estos aspectos. El número 1 es que no es que esté en contra de los juicios civiles. En vista de que la Biblia no se contradice, las palabras de Jesús no significan que deberíamos desechar los juicios civiles. Esto es, juicios hechos por tribunales de la tierra.
Dios le dio a los gobiernos civiles el derecho de juzgar. Mire lo que dice 1 Pedro 2, 13 y 14. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Veamos también Tito 3:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y también vayamos a Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entro al punto número 2. Les recuerdo, el punto número 1, que acabo de señalar, no es que esté en contra de los juicios civiles. Número 2, no es que deba abolirse la disciplina de la iglesia, y ponga especial atención en esto. Hay quienes responderán diciendo, por supuesto que el pasaje no se ocupa de juicios civiles. A quienes censura es a las congregaciones o a los ancianos de estas por juzgar a alguno de sus miembros y por decir que estos están mal y deben ser disciplinados. Se puede dar el caso de hermanos o ancianos de una congregación que usen incorrectamente esta enseñanza, porque al fin y al cabo el Señor Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y es aquí donde quiero que también pongamos cuidado. Como ya se dijo y se repite, la Biblia no se contradice a sí misma. Por lo tanto, Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, no enseña que no debemos ejercer disciplina como iglesia. Jesús, que dijo, no juzguéis, también nos enseñó a ejercer disciplina como iglesia. Mire lo que dice Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, noten, y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, noten, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, no se puede seguir teniendo comunión con un hermano o una hermana rebelde a arreglar la vida espiritual. Cuando envió al Espíritu Santo para guiar a los apóstoles a toda la verdad, mire lo que dice en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él inspiró al apóstol Pablo y a otros para revelar poderosos pasajes sobre la necesidad de que la iglesia ejerza disciplina. Dice en 1 Corintios 5, 5 y 9, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Luego vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3, leamos los versículos 6 y después nos pasamos al 14 y 15. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Y luego tenemos en Tito 3, 9 al 11, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Bueno, vamos a entrar al punto número 3. ¿Cuál es ese punto número 3? Bueno, dije, el punto número 3 no es que censure los juicios personales. Fíjense bien, no es que censure los juicios personales. Tal vez hay quien responda diciendo, puede que el pasaje no se refiera a la disciplina de la iglesia, pero por lo menos enseña que como miembros en particular no tenemos derecho de decirle a nadie que tiene problemas morales o espirituales. Este podría ser un razonamiento de aquellos que no quieren que se corrija a quienes andan en pecado. ¿Ve? Una vez más, hay que recalcar que la Biblia no se contradice a sí misma. Confirmado esto, sabemos que Mateo 7:1, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, no enseña que no debemos hacer juicios acerca de otras personas. Se lo repito, no enseña que no debemos hacer juicios acerca de otras personas. En el mensaje que seguirá, estudiaremos el versículo 6 que dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No podemos obedecer este mandamiento sin hacer juicios acerca de quiénes son los perros y quiénes son los cerdos. Y lo vamos a ver. Si usted ha cumplido las asignaciones de lectura, entonces pues sabrá que Mateo 7, 15 al 20 dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Advierte toda esta lectura de los falsos profetas y dice que podemos conocer a estos por el fruto de sus obras. Por sus frutos los conoceréis, dice Mateo 7:16. Los predicadores a veces dicen, no somos jueces, sino que somos inspectores de frutos. Si el espacio lo permitiera, podríamos mirar otros pasajes de los cuales constantemente se nos exige que hagamos juicios acerca de otros. Con esta lectura de estos pasajes yo voy a terminar esta primera parte. Evidentemente yo
quisiera seguir más, pero no quiero dejar inconcluso el siguiente punto que seguiría. Dice Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Luego dice Gálatas 1, 8 y 9, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La antigua versión de 1909 es más explícita, dice sea maldito. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Luego en Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y da la razón, fíjense, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mis amados hermanos y hermanas, termino pues esta primera parte. Yo les invito para el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Yo le estaré recordando a través de estas redes sociales para que usted esté pendiente de esta situación, de esta enseñanza que es tan importante. Yo deseo seguir adelante. Yo sé que usted quiere seguir escuchando más, pero tengo que respetar el tiempo y también no quiero abusar de su poder de retención acerca de una enseñanza. Gracias, hermanos, por ustedes estar atentos cada miércoles a las 5 de la tarde para escuchar estos valiosos mensajes de la palabra de nuestro Señor. Oremos. Padre eterno, te damos muchísimas gracias porque tú nos has permitido a tu servidor que pueda presentar este mensaje, y te pido, Señor, que me sigas ayudando y que lo haga con sencillez, con claridad, en los siguientes mensajes de este tema tan interesante sobre el no juzguéis. Gracias, Señor, por ello. Estamos orando por la hermana Olga, que pide por su cirugía el martes que viene. Ayúdale, Señor, a que salga bien de esta cirugía. Señor Dios Todopoderoso, todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.